Hay historias de miedo o de terror que no necesariamente tiene que haber sangre, tiene que haber muerte, tiene que haber algún monstruo o alguna entidad extraña. En este caso, en este libro en concreto, no se hace uso de todo ese tipo de elementos, sino que se utiliza más la atmósfera, la ambigüedad, la rareza, lo extraño, algo que no tendría que estar ahí, pero sin embargo está presente. En este caso traigo al canal este libro que lo terminé hace un par de meses. Es en concreto El Rey de Amarillo de Chambers. Es un, eh, es un libro que se escribió y se publicó hace ya bastantes años. Es un clásico, por así decirlo. No es literatura moderna ni contemporánea, sino que tiene sus años ya el libro y las historias. Entonces, concretamente es un libro que recopila o reúne una serie de relatos de este escritor. Fue el único libro que escribió, digamos, entre comillas, de terror, porque no fue un escritor que se dedicase concretamente a esto, sino que más escribía novelas, digamos, de amor o de novelas románticas, ¿no? de todo lo que implica digamos, relaciones amorosas y demás, no en concreto de terror. Y en concreto, El Rey de Amarillo, es un clásico y es gracias al cual se hizo muy conocido Chambers. Entonces, hay distintos relatos. Este libro en concreto, ¿qué es lo que se siente? Cuando tú lees este libro en concreto, eh, no te explica o no te dice en concreto qué es lo que está ocurriendo, sino que te va narrando una serie digamos, de vivencias o de historias y demás que no necesariamente tienen por qué ser lógicas al 100%. Hay una historia, sí, hay, digamos, hechos que son lineales y que poco a poco van conectando, digamos, conforme vas leyéndolo, los relatos. Pero no se siente como en los otros libros en los cuales hay, a lo mejor tú esperas que haya algo claro, que haya algo eh, visual, referente, un punto ancla, es decir, algo que sea claro y nítido, que tú digas, ah, de acuerdo, está hablando de esto, está hablando del otro. Chambers lo que hace en este caso es usar mucho la ambigüedad, dejar caer cosas que tú dices, ¿será eso? ¿No será eso? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Entonces, esa es la gracia de Chambers. Eso es el poder que usa Chambers a la hora de relatar sus historias, sus relatos cortos que escribe aquí. Y en concreto este libro tiene, en total son unos 10 relatos, ¿de acuerdo? Entonces, para más o menos ponernos un poco en contexto y ver por dónde van, ¿no? O sea, el primer relato se llama El reparador de reputación. O sea, yo jamás había escuchado un relato o una historia que tuviese tal nombre. En el pasaje del dragón es otro. El creador de lunas, el emperador púrpura, el mensajero, la llave del dolor. Entonces, ya con esos nombres o esa forma de querer transmitir algo o de decirnos, mira, este es el título del relato, de esto va a ir. Entonces tú ya te puedes hacer una idea, pero ¿por dónde va a ir? Porque ¿qué información te puede dar eso, no? Entonces, uno de los relatos que más me llamó la atención fue, por ejemplo, el primero, El reparador de reputaciones. Entonces, el protagonista principal empieza un poco la historia, digamos, que te da a entender como que ha tenido un accidente a caballo, se ha caído en ese accidente a caballo, ha tenido un golpe y debido a ello el médico le comunica que ha tenido, digamos, un problema en la cabeza y a partir de ahí
digamos que ha perdido la cordura, ¿no? Que ha entrado, digamos, en una especie de locura y está disvariando y se está inventando cosas, ¿no? Entonces el protagonista de entradas te da a entender como que no, como que tiene la razón, tiene la verdad y su realidad es la correcta. Entonces, a partir ya de ese entonces ya te hace dudar y llegas a pensar, ¿lo que me dice el protagonista es verdad? ¿Se lo está inventando o qué? Entonces ahí ya te hace dudar un poco, ¿no? La ambigüedad. Poco a poco, el protagonista va avanzando la historia y conoce a un señor, digamos, que es muy sabio y tal. Y es el reparador de reputaciones. Este sí es el reparador de reputaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la gente que ha tenido algún problema o ha visto que su reputación se ha visto afectada y demás, hacen un contrato con él. Y a partir de ese contrato, ellos tienen que realizar algo en concreto, ¿no? Algo que no está del todo bien. Y si lo cumplen, su reputación pues se verá nuevamente restablecida. Pero claro, este reparador de reputaciones, la cuestión es que te lo describe, ¿sí? Como una persona, digamos, que tiene orejas deformes o que como que no tiene orejas, ¿no? Te describe, digamos, una apariencia un poco así como, no sé, rara, abstracta, que no juega mucho con tu imaginación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el protagonista principal eh, como que incurre un poco en todo esto y el reparador le hace un contrato y le llega a sugestionar y le dice, mira, si realizas esto en concreto, podrás ver recuperada tu reputación. Y bueno, y juega un poco eso este relato, ¿no? Con este tipo de cuestión. Entonces, al final no se sabe si es que el protagonista realmente es que está disvariando, ha caído en la locura, ha perdido la cabeza, entonces no se sabe bien. El siguiente, en el pasaje del dragón, es muy corto el relato, pero independientemente de lo que te narre este relato, porque realmente pasa o se ocurre en una especie como de callejón, con una especie como de calle. Y más parece, digamos, un sueño, parece más como una pesadilla, parece una paranoia el relato en sí. O sea, no es más lo que te está explicando o lo que te quiere contar, sino que es más bien es la sensación que te deja. O sea, es como que te está describiendo un episodio de paranoia. Y el protagonista está yendo por un callejón, por un pasaje y demás, y es como que, digamos, está siendo perseguido por algo, por una sombra, por algo que está ahí en el cielo, que está planeando sobre ti y te quiere atrapar. Aparentemente parece algo muy básico y muy lógico, pero la cuestión es cómo está escrito, cómo lo describe, ¿no? O sea, que parece más, como digo, una paranoia, parece más un delirio en sí. El mensajero es otro relato que sí que me gustó bastante. Y concretamente trata, digamos, en un principio con un grupo digamos, como de hombres que están, digamos, trabajando, que están realizando una serie de actividades juntos. Y ocurre un accidente, que uno de ellos termina matando al hermano de otro, de un balazo, o sea, le dispara y muere. Y a partir de ahí, pues este escapa y huye. Entonces, hay una serie digamos, de momentos en los cuales todos estos hombres intentan encontrar o intentan dar caza al fugitivo, pero no lo consiguen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Que el hermano le llega a decir en uno de esos momentos en los cuales el fugitivo escapa como en un bote, ¿no? Y se dirige a una isla, que esa isla, digamos, está muy apartada y que ahí en esa isla es muy difícil de llegar y la mayoría de las veces la gente termina muriendo, pero el fugitivo llega.
Entonces en ese momento el hermano de a quien pues mató el fugitivo a su otro hermano, dice que la muerte va a ir a por él, que lo va a encontrar tarde o temprano. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el fugitivo llega a esa isla, y en esa isla pues sí, llega, no hay muchos recursos, digamos, o sea, no hay prácticamente animales, agua intenta encontrar donde hay, entonces es como una isla, digamos, como fantasma, por así decirlo. Entonces pasa el tiempo, pasan los días, no sabe qué hacer, y es como que llega a un estado, digamos, mental en el cual se desgasta, empieza a tener culpa por lo que hizo, y recuerda las palabras del otro hombre, que le dice de que la muerte te va a llegar a encontrar, y de que mi hermano, o sea, a quien han matado, que se encuentra enterrado, ¿no?, en el otro extremo de la isla, le dice que le había dicho que se va a levantar de la tumba y lo va a estar esperando en ese mismo sitio donde lo enterraron. De que cuando el fugitivo se haya cansado y ya no sepa dónde ir y tenga que regresar nuevamente a tierra, la muerte le va a estar esperando. Le va a estar esperando de pie y le va a estar esperando hasta que llegue. Entonces, esa es un poco la cuestión de este libro, que es un poco complicado, complejo de explicarlo así, ¿no? Porque es más la sensación que te da el libro, es más cómo está escrito, es más, no es tanto en sí, digamos, la historia, o no es tanto en sí, digamos, si tú aprendes de esta historia o lo que te quiera contar, o digamos, o la moral de la historia y todo esto, ¿no? Más bien es la sensación que te deja, la sensación de extrañeza, la sensación de digamos, de aquí hay algo raro, aquí hay algo que no cuadra, aquí hay algo que no tiene por qué estar aquí. O sea, es algo ahí como que te está incomodando, es algo extraño, algo raro, y tú dices, o sea, en estas historias que en principio son, digamos, de cosas normales, con gente normal, con, digamos, elementos del día a día normales, ¿no? Yo que sé, caballos, casas, bosques o lo que sea, ¿no? En esa normalidad, ahí es donde ocurre lo extraño, ahí es cuando empieza a haber cosas raras, cosas extrañas, cosas que no cuadran, cosas que parecen más como de un sueño, como de algo onírico, algo que puede sí llegar a ser onírico, como un ensueño, pero a la vez también causa incomodidad, también causa esa sensación de esto, o sea, no cuadra aquí, no cuadra. Es como que si, por ejemplo, del día de mañana alguien viene y a lo mejor te dice, tú en tu mente, obviamente en tu cabeza, pues tú sabes que un perro, en principio, por naturaleza y por biología, normalmente tiene que tener 4 patas un perro. Pero es como que si de repente alguien viniese y te dijese, ¿sabías que los perros tienen 3 patas? Y claro, a ti te va a extrañar, tú dirás, ¿y esta persona de dónde ha salido? ¿Qué es lo que me intenta decir? ¿Qué quiere decir con esto? No tiene sentido nada de esto. Y claro, te lo dicen de forma tan convincente, te lo dicen de forma tan clara, que no da, digamos, a una duda, que ahí es cuando tú empiezas a pensar y dices, esto es raro, esto es extraño, o como si alguien se te acercara por la calle y te pensara a contar una historia que no tiene sentido, ¿no? Pues es así un poco este libro. Es un poco así este libro. No es que tenga muchos elementos de terror y nada, pero más bien es la sensación esa extraña, la atmósfera rara, algo que no cuadra. Eso estoy siendo bastante redundante. Así que bueno, ese es un poco el comentario de este libro. He intentado igual describir un poco. Es un poco complicado describirlo. Lo mejor es leerlo y experimentarlo por ti mismo, más que contarlo. Hay otros libros que sí son mucho más
fáciles de escribir porque hay una historia, hay algo lineal, hay un hilo que te va contando, ¿no? Aquí, sin embargo, no es tanto eso, es más las sensaciones que te provoca, lo que te deja, la incomodidad, la sensación, lo que te transmite, el sentimiento, la emoción, lo que te deja a ti allí en tu cabeza, ¿no? Eso es este libro. Entonces, si buscas algo así, y sobre todo si buscas algo clásico, no moderno, este libro está bien. Este libro es para ti, de Chambers. Y esa portada está súper bien. Esta portada realmente es de una polilla. Y esta polilla en la vida real sí existe. No como tal, o sea, no es como tal cual aparece en la portada. Pero sí existe esa polilla así más o menos. En el cual en la parte superior, digamos, de lo que es la polilla, que parece una calavera, esta zona de aquí, sí que existe en la vida real y más o menos sí que se puede ver como una calavera. Así que esa polilla normalmente, creo que le llaman la polilla de la muerte. ¿Por qué? Porque esta polilla suele aparecer en la noche y siempre que aparecía, normalmente avisaba de que alguien iba a morir. Entonces, claro, las polillas casi siempre se relacionan con la muerte, con lo oscuro, ¿no? Incluso se les llaman las mariposas nocturnas. Entonces, una polilla que encima lleve digamos, esas formas o esas figuras que son muy parecidas a una calavera, claro, nadie quiere al pobre insecto que se te aparezca por allí. Y de hecho esta polilla de aquí, esta polilla en concreto aparece en Silent Hill 2. Es un buen referente el insecto. Así que no tengo nada más que decir. Espero que haya gustado. Espero que igualmente haya podido transmitir un poco lo que más o menos trata este libro, porque es un poco extraño este libro. Así que espero haberlo hecho un poco ameno, un poco fácil de entenderlo, porque no se me ha hecho muy fácil intentar transmitir las ideas, ¿no? Pero es eso, menos digamos historia, pero más sensaciones extrañas. Eso es lo que te deja el libro. Así que no tengo nada más que decir y hasta la próxima.